Hola, buenas tardes. No sé si- Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas Bien, tardes. bien. Bueno, Hola, buenas tardes. sí, hola, ¿cómo están? Estamos en el tercer Buenas tardes. encuentro del curso, ¿sí?, de formación continua de gestión de empresas agropecuarias. El tema que nos Sí, compete ahora es organización, ejecución y control de la empresa agropecuaria. Así que bueno, vamos a comenzar de a poquito. Son temas, digamos, generales, temas básicos y temas cortitos que da más para pensar, ¿no? Como habíamos visto en las anteriores clases, haciendo un poco de memoria, el proceso administrativo constaba de varias etapas. Entre ellas teníamos la etapa del diagnóstico, la planificación, la organización, ejecución y el control. ¿Sí? Habíamos visto ya la etapa del diagnóstico, que era más que nada saber, digamos, qué era lo que le pasaba realmente a la empresa agropecuaria, empresa industrial, a un negocio, algún microemprendimiento pequeño, grande o mediano, ¿sí? Entonces, todos esos problemas que habíamos visto se lo hacía a través de varias tipologías, varias metodologías, como era el FODA, otras técnicas como la espina de pescado o la lluvia de ideas, ¿sí? A partir de eso, teníamos que definir el problema en cuestión, cuál era el problema principal, en las cuales necesitábamos la planificación para que nos ayude, digamos, a guiarnos como un sendero para proyectar, digamos, futuras soluciones, ¿sí? Y de acuerdo al problema que hayamos definido, nos planteábamos los objetivos generales, los objetivos específicos. Habíamos hablado un poquito de cómo eran los objetivos generales, los objetivos específicos, las metas, ¿sí? Y posteriormente la organización, que es el tema que ahora nos compete, ejecución y control, ¿sí? Con respecto a la organización, vamos a decir, ¿qué es la organización? La organización es el arreglo ordenado de todos los factores de la producción, ¿sí? Los factores físicos, los recursos humanos, el trabajo y demás, siempre con vistas a alcanzar los objetivos y las metas propuestas en la planificación, que es lo que habíamos hablado recién, siempre respetando eso, ¿sí? Siempre los objetivos y las metas. Como objetivo general, así como para ir retomando un poquitito, habíamos dicho que los objetivos se escribían en verbo infinitivo, ¿sí? Y en este caso, como objetivo de una empresa, teníamos, por ejemplo, mejorar la rentabilidad de la empresa agropecuaria. Habíamos dicho que los objetivos específicos eran pequeñas acciones acumulativas que se necesitaban para que el empresario o el gerente alcance esos objetivos generales, ¿sí? Entonces yo, para mejorar la rentabilidad de la empresa agropecuaria, necesito, por ejemplo, de capacitar a los recursos humanos y también necesito de incorporar tecnología. Entonces estos dos tipos de objetivos específicos me va a sumar para poder llegar a estos objetivos generales. Como meta, habíamos dicho que era una expresión cuantitativa de los objetivos generales. Por ejemplo, en este caso yo les puse el 95% de la rentabilidad de la empresa, o sea, lograr alcanzar el 95% de la rentabilidad de la empresa. Como ejemplo 2, la había puesto acá en el cuadrito. ¿Se acuerdan? No sé si alguno estuvo en la clase anterior. Habíamos visto 6 minutos de la película El niño que domó el viento. ¿Se acuerdan que como objetivo general, el niño tenía, como objetivo general, era generar corriente eólica para el motor y que la bomba extraiga agua? Pero para que este niño, digamos, cumpla este objetivo general, tenía que incorporar, digamos, otros objetivos, como por ejemplo, utilizar, digamos, la bicicleta del padre, transmitir estos conocimientos a su familia y a los de la aldea, ¿sí? Y generar la concientización y el acompañamiento por parte de sus allegados. Porque en definitiva, digamos, el niño logra ese objetivo general con el acompañamiento, la participación y demás de la gente. Eso era, digamos, para tratar de diferenciar los objetivos, que eso es lo principal
En cualquier tipo de planificación, seguramente ustedes alguna vez han hecho algún proyecto, algún plan mejora institucional que se hace, en las cuales se pide, digamos, cuál es el objetivo general que se pretende alcanzar porque solicitan tal equipamiento, tales bienes de capital, y cuáles son las metas que quieren lograr alcanzar. Y ahí tienen que ir justificando el porqué. Por eso le hago mucho hincapié en lo que son los objetivos generales, qué son los objetivos específicos y demás, que eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Y bueno, y según lo definido, que le había comentado recién, la organización de los recursos económicos seguía de acuerdo, digamos, al presupuesto. Y la organización de los recursos físicos seguía de acuerdo a los inventarios que uno va llevando, ¿sí? Que va llevando el administrador, los contadores y demás. Y la de los recursos humanos seguía de acuerdo al organigrama. El mismo, digamos, nos muestra los niveles de autoridad y demás, que eso lo vamos a ir viendo de a poquito. La organización, al igual como la planificación, nos responde a ciertas preguntas. No sé si ustedes se acuerdan, en las anteriores clases habíamos hablado que la planificación nos responde a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué cultivo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿De dónde voy a comprar las semillas? ¿Cómo voy a sembrar? ¿Qué actividades voy a realizar? Y demás, ¿quiénes van a ser mis mercados? ¿A quiénes voy a vender? Bueno, la organización lo mismo, responde a ciertas preguntas como por ejemplo, ¿quién, con qué autoridad y con qué recursos? Habíamos dicho que la empresa agropecuaria se caracterizaba de otras empresas porque trabajaba con recursos limitados, con escasos recursos, que en estos casos serían el factor de la producción, el factor tierra, el factor recurso humano, el factor capital, las patentes, la habilidad empresarial, todo eso, digamos, son los escasos recursos que el empresario tiene que fijarse cuál va a ser la mejor alternativa para lograr los objetivos que se propone en la planificación. Bueno, como ejemplo 3, habíamos puesto, les puse los labores culturales mecánicos. Bueno, ¿quién lo va a realizar? Lo realizan los tractoristas, como por ejemplo labranza, ya sea labranza cero, labranza convencional, siembra directa, en las cuales se utilizan los equipos, trasplante y demás. Los labores culturales los realizan obviamente los peones, calibración de las máquinas, preparación del caldo, manejo fitosanitario y demás. El seguimiento de las tareas de la asignación las realiza el capataz, se encarga, digamos, del control de esa parte. El seguimiento de los presupuestos la realiza el ingeniero agrónomo. O sea, para cada actividad hay una función, ¿sí? Cada persona, en este caso, se tiene que dirigir a su superior. Que eso lo vamos a ir viendo en el organigrama. Acá tenemos los principios para la organización de la empresa, ¿sí? Son principios importantes en el caso de la organización. Primero que nada, se tiene obviamente que definir los objetivos, que es lo que le había comentado recién, definir la unidad de mando, donde cada subordinado tiene un solo superior, es decir, donde exista una clara aceptación de órdenes, evitando las interferencias, ¿sí? Donde no haya, digamos, conflicto o una divulgación, digamos, del papel de la autoridad. Otro principio es la autoridad y la responsabilidad de las partes, a mayor cargo, mayor responsabilidad y autoridad. Extensión del control y jerarquía. Bueno, acá les puse un gráfico, que esto lo voy a ver en un ratito, pero primero quería comentarles que cuando uno está organizando, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando uno organiza? O sea, primero que nada se tiene que definir para qué yo necesito, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, para qué yo necesito un contador, qué funciones le voy a dar, a quién esta persona se tiene que dirigir, o sea, quién va a ser su superior, y el ingeniero o el contador, si tiene subordinados, quiénes van a ser. Se tiene que ir estableciendo bien las funciones, los niveles de autoridad, niveles de jerarquía, así, digamos, no hay interferencias en la comunicación y conflictos internos. Por eso es muy importante cuando se está organizando, tener en cuenta bien las actividades y las funciones de cada uno. Por ejemplo, si se necesita un ingeniero agrónomo,
por ejemplo, en algún anunciado de algún diario y demás, enviar CV, que sea, digamos, disponibilidad full time, que sepa manejar, que tenga vehículo, que tenga capacidad de liderazgo, que tenga confianza, que trabaje en equipo, que eso es fundamental, y conocimientos de inglés, conocimientos también de trazabilidad, y que tenga el perfil de asesor técnico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, ¿se acuerdan en la primera clase que hablábamos de las teorías de la evolución del proceso administrativo? En una de las teorías encontramos la teoría de Adam Smith, la teoría clásica y la general, donde él hablaba de 4 principios y donde se hablaba de 14 principios también, donde cada subordinado tiene que tener, digamos, algún superior en los cuales éste se tiene que dirigir. O sea, que no tiene que haber otro superior porque podría haber conflictos internos. O sea, todas esas características de las teorías de la evolución administrativa tienen que ver, obviamente, acá, en este caso, de la organización y en la toma de decisiones, ¿no?, del empresario. Lo mismo, cuando se necesita un contador, lo mismo, por ejemplo, piden que sean full time, que sepa liquidar sueldos, que sepa ejecutar proyectos institucionales o jurisdiccionales, que sepa trabajar en equipo. Porque hay, obviamente, no solamente los profesionales, sino hay bastante gente, digamos, que capaz que son muy individualistas, que en vez de sumar, restan, digamos, ¿no?, en un lugar de trabajo, ya sea en una empresa pequeña, mediana, grande y demás, ¿no? O sea, la amabilidad, el trabajo en equipo, el compartir, en evitar el individualismo suma bastante, ¿no? Es muy enriquecedor eso. Que tenga, digamos, también disponibilidad de vehículo y que sepa gestiones de monotributo o ingresos brutos. Si se acuerdan, en la clase anterior habíamos hecho un FODA de una persona que trabajaba en la calle vendiendo comidas, no sé si se acuerdan. Esta persona tenía ciertas debilidades. Entre ellas era, bueno, en primer lugar no tenía dinero para alquilar algún local, digamos, para vender sus comidas, y otro que le faltaba recursos humanos o ayudantes para vender también sus comidas y demás. Y aparte tenía mucha competencia cerca, digamos, donde ella estaba vendiendo. Había otros restaurantes que tenían, digamos, delivery, que llevaban la comida a domicilio, tenían nada más que la desventaja, digamos, que ellos tenían era que las comidas obviamente salían más caras porque ellos pagaban impuestos y demás. Supongamos que esta persona, esta señora, accedió al crédito, porque una de las ventajas era que había acceso al crédito, una de las fortalezas, digamos, había acceso al crédito. Entonces, al tener acceso al crédito, ella podía, digamos, buscarse algún local que cerca de donde ella estaban alquilando. Entonces, digamos, ella necesita, digamos, buscar a alguien que le ayude en la cocina, y también necesita a un personal que lleve la comida a domicilio cerca de donde ella está, digamos, trabajando, ¿sí? Entonces solicita, primero, que tenga experiencia, que tenga un buen trato con los clientes o con los comensales, y que sepa realizar tareas de limpieza, ¿sí? Y otra puede ser que necesita personal de delivery para que tenga disponibilidad de moto y que posea carnet de conducir, que sea amable y que haya tenido experiencia, aunque no era excluyente, ¿sí? Este era el ejemplo del caso, digamos, de esta mujer que tenía la comida, digamos, que vendía comidas en la calle, que le habíamos hecho el FODA la semana pasada. Entonces podemos decir, ¿qué es un organigrama y para qué nos sirve? ¿Sí? Ya estamos en condiciones de definirlo. El organigrama es una representación gráfica de la estructura de la empresa, ¿sí? Nos representa, digamos, cuáles son las funciones, cuáles son los niveles jerárquicos que tiene la empresa, cuál es la autoridad máxima de la empresa, cómo es la transmisión, digamos, de comunicación, se puede ver las cadenas de mando y demás. Bueno, las funciones principales, es lo que le había dicho recién, sirven para comunicar a los distintos integrantes de la empresa, su posición dentro de ella y sus relaciones de dependencia, y también es útil como una carta de representación para el exterior. Es decir, que con el organigrama, cualquier persona que sea exenta o que esté externa, digamos, a la empresa, cualquier tipo de empresa o cualquier negocio,
apenas, digamos, ve o visualice el organigrama, puede saber, digamos, de dónde viene, digamos, la cadena de mando, desde de arriba hacia abajo, cómo es la relación, cuáles son las funciones que tiene. Por eso es muy importante, digamos, que el organigrama sea claro, sea sencillo y demás. Y los requisitos indispensables eran que sean exactos, que sean actualizados, es decir, que las empresas, al igual como estamos en un mundo modernizado, en un mundo globalizado, estamos en un mundo cambiante, en un mundo dinámico, entonces se necesita que las empresas también se actualicen, porque se actualizan en innovación tecnológica, se actualizan en incorporación de tecnología, en incorporación de recursos humanos, que tengan ciertas habilidades y demás. O sea, los organigramas tienen que ser actualizados, ¿sí? Porque cada empresa es un mundo y se empiezan a actualizar a medida, digamos, que pasa el tiempo. Lo mismo, que los organigramas sean claros y tengan sencillez, que sean sencillos los organigramas, o sea, que no sea difícil de verlos. Cualquier persona externa, digamos, a la institución, que digamos, apenas lo ve el organigrama, ya pueda observar, digamos, de dónde viene la cadena de mando, ¿sí? Cuáles son las funciones y demás. Y bueno, las características, es la que le había comentado hace un ratito, representa la estructura organizativa de la empresa, muestra los distintos niveles de autoridad y jerarquía que existen en los distintos niveles de organización y ayuda a comprender la comunicación dentro de la organización. Y hace hincapié en la organización formal de la empresa, dejando la organización informal. Cuando hablamos de organización formal, es aquella organización, digamos, que hace, digamos, un organigrama con el OK, con el visto bueno, con la autorización, digamos, de la parte directiva. Cuando hablamos de una organización informal, es aquella, digamos, que no ha tenido, digamos, una respuesta favorable, no ha tenido el OK ni el visto bueno del superior, digamos, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de organigramas que pueden ser clasificados según su finalidad, según su organización, según su representación, su naturaleza y su ámbito. Lo que vamos a hacer hincapié acá va a ser según su organización, ¿sí? En la parte del jerárquico, el organigrama jerárquico y el matricial, que es lo que más se utilizan. En este caso tenemos el matricial, que corresponde a la clasificación según su organización. Acá podemos observar las diferentes cadenas de mando, que son las flechitas que están acá. Acá vemos que la dirección obviamente es, que tiene nivel jerárquico número 1, ¿sí? Posteriormente tenemos otro nivel jerárquico, que es los jefes de ingeniería y jefe de diseño. Lo mismo tenemos el jefe de proyectos, miembro del proyecto 1 y 2. Este es un organigrama, digamos, donde hay una buena comunicación, pero sin embargo, acá como hay interconexión o relaciones entre esta segunda jerarquía, que es la que vemos acá en jefe de proyecto, miembro de proyecto y miembro de proyecto 2, en el caso de haber alguna dificultad y demás, capaz que el conflicto sería las responsabilidades, ¿no? ¿Quién es responsable de tal proyecto, de tal ejecución y demás, ¿no? Porque están en el mismo nivel jerárquico y fíjense que los departamentos que están acá, jefe de proyecto, miembro del proyecto 2, están interconectados, están relacionados, entonces capaz que ahí puede haber dificultades. Después tenemos, según la organización, tenemos el jerárquico, que es el que más se utiliza, en las cuales esto se lo define como en pirámide. El que yo le estaba comentando recién, el que está acá, ¿sí? Acá, mientras más arriba esté, ¿sí? Tiene mayor autoridad. Por ejemplo, acá puede estar el empresario productor, el gerente, posteriormente puede estar el técnico, ya sea contador, ingeniero agrónomo y demás. En el tercer nivel puede estar el capataz, ¿sí? Y en el cuarto se encuentran los peones, ¿sí? Entonces se observa que a mayor autoridad está más arriba y a menor autoridad comienza a descender, que es lo que vemos acá, ¿sí? Y vemos cómo es el sentido de la comunicación, que es lo mismo que lo estoy haciendo ver acá. Este es un organigrama de una empresa familiar chica, ¿sí? De una empresa X, en las cuales tenemos al productor, que es el padre que toma las decisiones, posteriormente
sigue la esposa y los 2 hijos que ayudan. Pueden llegar a tener algún asesor externo que venga, por ejemplo, de alguna agroquímica o que venga, digamos, del INTA, de algunos programas, digamos, que le hacen asistencia una vez al mes para ver cómo está la producción, o también del SENASA, digamos, que viene a fijarse si están respetando los tiempos de carencia en las aplicaciones de los fitosanitarios, los cultivos y demás. Entonces, este puede ser un asesor externo. Y acá se observa el nivel jerárquico, bueno, que en este caso sería el padre, tiene la mayor autoridad, y la flecha nos indica la cadena de mando, y bueno, y así sucesivamente con los hijos, ¿sí? O sea, a medida que comienza a descender, la autoridad empieza a disminuir. Acá vemos un organigrama también jerárquico de una empresa mediana, en donde vemos varios niveles jerárquicos, ¿sí? Donde vemos el primer nivel jerárquico es el productor empresario, ¿sí? El productor empresario, y también acá puede tener algún tipo de asesoramiento externo, ¿sí? Que sea, digamos, que no esté en forma permanente en la empresa agropecuaria, que puede ser que vaya una visita una vez al mes y demás, puede ser que vaya a hacer alguna auditoría, algún control en la empresa, ¿sí? Para certificar, por ejemplo, que el vivero está en buen estado, para certificar que las BPA se están cumpliendo, que está todo en regla, ¿sí? Eso puede ser. Posteriormente, en el segundo nivel jerárquico, tenemos el contador y el ingeniero agrónomo. En el tercer nivel jerárquico vemos el capataz. Y a la vez, bueno, este capataz está encargado de, digamos, de estos peones que se pueden encargar de las labranzas, labores culturales, calibración, desmalezamiento y demás. Puede llegar a ver también acá, en este nivel jerárquico, el tercero, otro capataz, que se encargue de los tractores nada más, ¿sí? Del control de los tractores y demás también, eso puede ocurrir. Pero también acá hay ciertas dificultades. Bueno, acá se ve la cadena de mando, se ve cómo va la comunicación, quién tiene la autoridad. Acordémonos que a medida que va bajando, la autoridad y la responsabilidad disminuye. A medida que se va descendiendo de nivel jerárquico, la autoridad y la responsabilidad disminuye, ¿sí? Eso, o sea, obviamente fíjense que los peones son los que tienen menos autoridad y menos responsabilidad. Obviamente los que toman las decisiones son el productor empresario. En este caso, en el segundo nivel jerárquico, donde encontramos el contador y el ingeniero agrónomo, puede ser que haya otro ingeniero agrónomo acá, que capaz que este ingeniero se encarga de esta parte de estos cultivos. Por ejemplo, se están haciendo hectáreas de soja y en otro lote, en otro potrero, se están haciendo hortalizas de hoja o frutales. Puede ser que haya 2 técnicos. Puede haber problemas también, porque puede haber conflicto, porque capaz que un ingeniero agrónomo le da, digamos, ciertas recomendaciones o propuestas al capataz y a la vez el otro ingeniero agrónomo le da lo mismo, o le da otras distintas. Entonces ahí puede haber dificultades, porque al estar en el mismo nivel jerárquico, ahí suele, digamos, haber dificultades, interferencias y demás, ¿no? Por eso hay que fijarse en eso. Por eso, digamos, la organización, todo parte de la organización. Las funciones de cada profesión, que lo de cada trabajador, de cada recurso humano, y que esté bien definida qué va a hacer específicamente cada uno, quién va a ser, si es que tiene subordinado, a dónde él se va a dirigir, quién va a ser su superior y demás. Por eso todo parte de lo que le había dicho anteriormente. Después, acá les puse algunos ejemplos de organigramas verticales, horizontales y mixtos, que es lo que vemos acá. Si habíamos visto el gráfico, habíamos hecho según su organización, teníamos el jerárquico, el matricial, que le habíamos dicho, y según por su representación teníamos el horizontal, el mixto y el vertical, que es lo que vamos a ver acá un poquito. Bueno, más que nada, vemos que las relaciones están en formas horizontales y en formas verticales también, ¿no? Y acá en el horizontal, acá vemos que va de izquierda a derecha, digamos, ¿no? La estructura organizativa se observa acá. Más que nada que ve la autoridad, acá se refiere a las relaciones, ¿no? O sea, es como que todos están en el mismo nivel jerárquico. Y en el tercero, que es común de todas las empresas grandes, en el tercero,
acá podemos observar que es una combinación, ¿no? Por eso es mixto del organigrama horizontal y vertical. O sea, se puede ver la estructura de la organización representada en forma vertical y horizontal, si nos fijamos cómo está, digamos, la cadena de mandos y demás. Bueno, acá yo les puse algún ejemplo del organigrama del Ministerio de Educación, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. En este caso, el Ministerio de Educación, digamos, sea la máxima autoridad, donde, bueno, acá se encuentra la señora ministra. Paralelamente se encuentra una asesoría técnica pedagógica que, digamos, le asesora a la ministra, y por debajo de la ministra se encuentran todas estas secretarías, ¿sí? Secretaría de Gestión Educativa, donde en la Secretaría de Gestión Educativa está la Dirección de Ciencia y Tecnología, y entre otras más. Y después tenemos la Secretaría de Ciencia, Secretaría de Equidad Educativa, y por debajo salen las juntas. Y dentro de la Secretaría de Gestión Educativa, desglosamos estos departamentos también. Paralelamente se encuentra la Asesoría Técnica Pedagógica y Servicio de Apoyo Escolar. Acá se encuentra por debajo la Dirección de Educación Inicial, la Dirección de Educación Primaria, Educación de Educación Secundaria, Dirección de Educación Superior y Dirección de Educación Técnico-Profesional. ¿Sí? Y a la vez, por debajo de ellos se encuentra la supervisión de cámaras de secundario, primario y demás. Es para que lo tengamos en cuenta que de todo ese gran organigrama que es el ministerio, cada secretaría también, digamos, tiene su organigrama, ¿no? Donde está representado, donde las partes, los elementos que forman parte, digamos, de la estructura organizativa de la empresa, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, también les había dicho, el organigrama de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, que era la que estaba acá. La desglosamos, y acá tenemos la Dirección de Promoción Científica y Tecnológica, y por debajo de ella tenemos toda esta, la Feria de Ciencia y Tecnología, los científicos van a la escuela, la Semana de la Ciencia y Tecnología, fortalecimiento de las enseñanzas y las matemáticas, y café científico. Y bueno, y acá es un organigrama mucho más grande, que es el organigrama del INTA, ¿no? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, las cuales INTA es el que la función encargada es de transmitir tecnología, transmitir conocimiento, innovaciones. También tiene ciertas vinculaciones con las escuelitas agro, le da, digamos, semillas, digamos, de acuerdo a la estación, a la época del año, brinda también asesoramiento y demás. Entonces es mucho más grande, si nos fijamos es grandísima y dentro de cada una de las Secretarías Legal y Técnica salen otros organigramas, que más que nada es para hacerle ver, digamos, que hay una combinación de organigramas horizontales y verticales, o sea, mixtos, son muy grandes, ¿no? Y de ahí ya salen, digamos, los programas que hay de asistencia, digamos, del INTA. Entonces podemos decir que la empresa, bueno, una vez que la empresa agropecuaria o cualquier tipo de empresa, digamos, tiene que saber, digamos, elegir cuál es el organigrama que mejor se adapta a ella, ¿no? Y eso va a depender de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenga, ¿no? Obviamente, si es una empresa chiquitita y demás, obviamente tiene que tener lo básico, ¿no? De acuerdo a los factores de la producción, de acuerdo a los recursos, de acuerdo al capital y demás que tenga. Entonces, podemos decir que ayuda a definir mejor los objetivos generales y concretos de cada departamento, también la transparencia y la proyección profesional, entendimiento de la organización, que nos muestra las relaciones dentro de los departamentos, que es lo que habíamos visto, poder dividir las tareas para lograr los beneficios, detección de errores en la estructura y organización de la empresa, y mejora la comunicación. O sea, para esto, una vez que la empresa, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos o los factores de producción que tenga, la empresa va a saber, digamos, cuál es el organigrama que mejor se adapta. Si un organigrama vertical, si un organigrama horizontal, o un organigrama mixto o jerárquico, eso ya va a depender a la constitución de recursos humanos, factores de la producción que tenga la empresa. Y bueno, y acá les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo sería el organigrama de una escuela? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo sería el organigrama de la escuela? ¿Ustedes qué dicen?
¿Me escuchan? Hola, hola. Profe. Sí. ¿Usted qué opina, profe? ¿Cómo sería el organigrama de la escuela? Vertical. Sí, no te escucho bien, Francisco Barbero, ¿puede ser? Sí. Vertical sería en este caso eh, que desde el profesor hasta el directivo, hasta el cargo directivo. Claro, claro, en la escuelita estaría primero el director, ¿así es verdad? Sí. Así es. Y Sí. debajo del director sería, Bueno, sería el vicedirector, los preceptores, los secretarios, sí, preceptores, alumnos. exactamente, así sería. O sea, sería como un tipo más o menos jerárquico, o vertical también, ¿no? Porque estaría el director, después la cadena de mando, o sea, la flechita sería para el vice, y como usted dijo, sería obviamente para los preceptores y para los secretarios, y abajo estaría todo el plantel docente, ¿verdad? Así sería. Sí. Bien. Bueno, Bien, así sería, digamos, perdón, el. ¿Sí? y no incluiría, digamos, hola, soy Carlos Velázquez, no Sí, sí, sí. incluiría, digamos, el servicio doméstico, o sea, en sentido, el- los que sirven, digamos, las porteras y todo eso, ¿sería parte de la Servicios, institución que no? ¿O no se lo tiene en servicios cuenta? generales son esos. Claro. Servicios generales, bien, gracias. ¿Sería Sí. parte de la institución eso, no? ¿O no entraría en la Sí, organización eso? no, sí entra. Sí, sí entra porque forma parte, digamos, de la institución educativa. O sea, también son recursos humanos que están involucrados en la escuelita, ¿verdad? Los Sí, sí. porteros y demás. Claro, ahí ya sería, entonces, el director, el vicedirector, el preceptor, los secretarios, Los y de ahí secretarios, claro. ya saldría una para una cadena de mando para el plantel docente y otra sería para los servicios donde Claro. Ah, estaría, bien. claro, donde estaría todo el plantel, digamos, de ordenanza, ¿verdad? Ordenanza sería. Es lo que se llama el Ah, equipo sí, sí, directivo. bien. En el equipo directivo está director, vicedirector, secretario o prosecretario. Después Así es. vienen están los preceptores, que está el jefe preceptor más los preceptores. Después están los docentes y también está del otro lado del servicios generales, que Tal también cual. depende de la parte de secretaría. Perfecto. Sí, muy bien, profe Alfredo Sardina. Así es. Así es. Gracias. Así es. Perfecto. Bueno, entonces así sería el organigrama de la escuela, ¿sí? Muy bien. Y después con respecto a la ejecución, bueno, una vez pasado todo esto, digamos, el diagnóstico, que lo habíamos visto, la planificación y ahora esta etapa de la organización, ¿qué se hace? La otra etapa es la ejecución. ¿Y qué se ejecuta? Se ejecuta lo que se ha planificado a priori. Se planificó, por ejemplo, sembrar tantas hectáreas o tantas parcelas de soja, en el otro potrero hacer frutales o en el vivero también producir plantines de frutas para el posterior trasplante y demás. Todo lo que se ha planificado con sus metas, sus objetivos y demás se ejecuta. En este caso, en la parte de la ejecución, tienen muy, muy en cuenta la parte del trabajo, aparte de los técnicos y la parte administrativa, la parte de los contadores, porque ellos son los que se encargan de buscar, digamos, los proveedores, ¿no? De buscar, por ejemplo, si el productor empresario quiere realizar tomate de buena calidad, que sea duro, firme, rojo, bien pintón y demás. Entonces, de acuerdo obviamente a la zona, no va a elegir cualquier obviamente semilla, en este caso, obviamente con recomendación del técnico, en este caso del ingeniero, el técnico en producción agropecuaria, le va a decir, digamos, cuál es el mejor híbrido de tomate para tal potero, para tal zona, de acuerdo a análisis de suelo, calidad de agua y demás. Acá también paralelamente trabaja mucho el contador, porque una vez que se ha elegido, digamos, por ejemplo, la semilla de Regina, por ejemplo, que esas vienen por 100.000 semillas más o menos, salen como 30.000 pesos, deben salir las semillas. Bueno, él se encarga de buscar los proveedores, cuál es el mejor proveedor, dónde se va a encontrar, digamos, la semilla, cómo va a ser los costos de flete y demás. O sea, todo eso, lo que se ha abundado en la planificación, todo eso se ejecuta. Eso es lo que sería en este caso la etapa. Posteriormente, después de la etapa de la ejecución, viene la etapa del control. En la etapa del control, es una de las etapas, obviamente, del proceso administrativo, sin más que nada, es la etapa más importante,
porque en esta etapa, digamos, se puede saber si es que se está cumpliendo con todos los objetivos, con todas las metas que se ha propuesto al principio de la planificación. ¿Se acuerda que habíamos comentado como ejemplo 1, por ejemplo, no habíamos dicho como ejemplo 1, objetivo general, aumentar la rentabilidad de la empresa agropecuaria, y como meta era lograr un 95% de rentabilidad según más que el año pasado y demás. Entonces, según eso, en la etapa del control se ve, se visualiza eso, se está cumpliendo eso. Bueno, y acá tenemos lo que es la definición, que es lo que le había dicho, bueno, que es la etapa más importante en el proceso de administración, porque explica el grado de cumplimiento de la respectiva de la planificación y la corrección de las desviaciones. Es decir, durante esta etapa se fija obviamente si es que está todo en orden, si está todo en línea, si está todo en regla, si se ha comprado o no esta semilla de rellena en cierta cantidad, o si es semilla sacada y demás. Según la etapa del control, y si hay que corregir, se corrige, y si no, se sanciona y demás, quién es el responsable de haber hecho, digamos, esta deficiencia. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta lograr los objetivos y las metas propuestas que uno se planteó ya en la etapa de planificación. De lo antes mencionado, interesa saber que al momento del control vamos a encontrar desvíos de los objetivos y metas propuestas y medidas correctivas para alcanzar el éxito de lo planeado y organizado y dirigido, que es lo que le había comentado recién. ¿Sí? Bueno, la etapa del proceso de control, a ver, la vamos a explicar según este gráfico que involucra todas estas dos diapositivas, que está interesante. Con respecto a en el caso del proceso de control, las normas, obviamente, y las bases surgen, siempre van a surgir de los objetivos y las metas que uno se propuso en la etapa de planeamiento, de la planificación. ¿Sí? Según eso y según la situación actual de la empresa, que esa situación actual de la empresa me lo da el diagnóstico. ¿Se acuerdan la etapa del diagnóstico que era que nosotros teníamos que ver, digamos, a través de entrevistas profundas, que le había dado yo un ejemplo a una empresa ganadera, ¿se acuerdan? De producción de leche y demás, que se entrevistó 3 veces, en las cuales se fijó, digamos, si estaba respetando todo, cómo era la infraestructura de la empresa, para saber, digamos, cuál era el problema que tenía. Según toda esta recopilación de datos y demás que se tengan, que se lo obtiene en la etapa del diagnóstico a través de todas las metodologías o tipologías que habíamos visto, según los registros, según los inventarios, las entrevistas y demás, podemos ver si se está cumpliendo. De no ser así, obviamente, se realizan medidas correctivas, ¿sí? Primero que nada, estas medidas correctivas son puntos críticos que son, digamos, que es la imposibilidad, digamos, de poder controlar todo, porque no se puede controlar todo en una organización. Si estamos hablando de una empresa agropecuaria enorme, el empresario productor no puede organizar todo, no puede controlar todo, no puede controlar si los fitosanitarios están vencidos, no puede saber si los recursos humanos están cumpliendo en tiempo y forma, si están respetando las normas, las reglas, si están calibrando bien las mochilas, si están cambiando los filtros, si están respetando las BPA, las buenas prácticas agrícolas. Eso digamos, no está, digamos, le sale de las manos de él. Entonces, por eso, digamos, es muy importante establecer los puntos críticos que surgen, digamos, de cuáles serían las causas que dieron lugar a estas desviaciones, si es que las hubiese, ¿sí? Y qué incidencia tienen estas desviaciones en la empresa agropecuaria también, ¿sí? Y el grado en que estas se pueden mitigar o resolverlas, o se pueden solucionar, porque volvamos al ejemplo del tomate de Regina, que es un híbrido que se vende por 100.000 semillas y también por 25.000, me parece. Supongamos que no se ha comprado con una buena viabilidad, capaz que es semilla vieja, es híbrida y capaz que el poder germinativo y la viabilidad son bajos, no corresponden entre el 90 o el 95%. Entonces capaz que el stand de planta que me da va a ser bajísimo. Entonces capaz que ese puede ser, digamos, algún desvío que pueda haber. Y ese puede ser originado del encargado de las compras de demás,
Entonces ahí puede haber las medidas correctivas que se van a hacer. ¿Qué medidas correctivas son? Se puede, digamos, se sanciona desde los menos hasta los más. O sea, ahí se empiezan a sancionar, pero según también si es que corresponde, porque capaz que ya está todo plantado, ya se han hecho los almácigos, ya se llevó a campo, ya se hizo el trasplante de los tomates, ya están en el tercer hilo y demás, ya se ha hecho todo el manejo fitosanitario y demás. Entonces capaz que es antieconómico, digamos, sacarla, digamos, de la empresa esta semilla, porque ya está todo, digamos, en campo. Entonces por eso hay que fijarse muy bien el grado, digamos, de medida de corrección que se va a hacer, si es antieconómico o no. Bueno, más que nada es eso, ese gráfico, digamos, nos comenta esto, que es lo que les había dicho recién. Una de las etapas del proceso de control es establecer las normas o bases de control que surgen de los objetivos y metas propuestas en el plan, comparar que los resultados reales de la información sea recopilada, pueden aparecer desvíos respecto a los objetivos propuestos, identificarlos y establecer la acción o medida correctiva y comparar con los resultados obtenidos. En caso de no funcionar, restablecer las normas o bases. Las etapas del proceso de control: establecer las normas, patrones o medidas o base de control. Estas surgen de los objetivos y las metas propuestas, por ejemplo, disminución del uso de agroquímicos, teniendo en cuenta la armonía del ambiente, que ningún integrante del grupo negocio por fuera, que ningún integrante del grupo, pulverice en realidad sería, obtener datos sobre la situación actual de la empresa, determinación de las desviaciones a partir de comparar las normas y demás, y el desarrollo de las medidas correctivas, que es lo que le había comentado. Esta D que vemos en el rombo, esas serían las desviaciones, ¿no? Era del ejemplo, digamos, del tomate de Regina. Y, bueno, los puntos críticos, era lo que le había dicho, era la imposibilidad, estos puntos críticos surgen o nacen de la imposibilidad del empresario productor, no puede controlar todo, ¿sí? Y para poder delimitar estos puntos críticos hay que determinar cuál fue la causa que originó este punto crítico, o sea, ese error que se tuvo, hay que ver la incidencia que tiene, porque capaz que no es una incidencia grande y no me afecta mucho a la explotación agropecuaria, también puede ser, entonces capaz que con una sanción leve no pasa nada. Y otro es saber el grado que estas causas que se originaron pueden ser controladas o no. Es lo que le había comentado, que capaz que ya está muy avanzado, en este caso del tomate Regina, entonces sería antieconómico sacarla del mercado, sacarla de la plantación, por lo menos venderla para compensar los costos que se gastó, ¿no? Y demás. Y bueno, y acá tenemos la clasificación de las causas, ¿sí? Tenemos, bueno, causas que son controlables y no controlables y demás. Bueno, después acá tenemos aspectos a tener en cuenta en la tarea del control, que es más que lo que le había comentado anteriormente. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que cuando se está haciendo el control hay que fijarse bien, digamos, que se lo haga en tiempo y forma adecuada, o sea, que capaz que con respecto al tomate Regina, si se había hecho el control en tiempo y forma, capaz que la plantita no llegaba a campo, capaz que la planta llegaba recién a algunas almacigueras y ahí se podía controlar bien, o ahí se podía ver bien, en el momento que se compró, le trajeron, digamos, la semilla, tendría que haberse controlado bien la viabilidad, el poder germinativo de la semilla y demás, y que las semillas obviamente no estén picadas y demás, ¿no? Que el envase, el envoltorio estén en buenas condiciones, que haya sido almacenada en forma oportuna, en el momento que se la compró la semilla también, que esté en un lugar limpio, con aireación, almacenado y demás. Entonces, por eso uno de los aspectos a tener en cuenta es la oportunidad que se está, digamos, a tiempo de corregir, ¿sí? Si nosotros habíamos corregido capaz en tiempo y forma, se evitaba todas esas pérdidas, ¿no? Que capaz fueron grandes. En el punto 2 nos dice el controlar no debe ser mayor al beneficio que se obtiene, lo que le había comentado, que obviamente la relación de costo-beneficio, obviamente hay que tenerla muy en cuenta. Capaz que el controlar me va a salir más caro que lo que voy a ganar. Entonces siempre esta relación de costo-beneficio hay que tenerla en cuenta. O sea, no tiene que ser antieconómico, eso hay que tener en cuenta.
La información debe ser fácilmente recogible, comprensible y maleable, ¿sí? Bueno, registro para realizar un buen control. Para realizar un buen control, ¿qué se necesita? Se necesita, obviamente, de registro. Por ejemplo, si hablamos en una empresa que está realizando una mediana, grande o pequeña empresa que realiza hortalizas, por ejemplo, en este caso hortalizas de fruta, tomate híbrido y demás, hay que tener en cuenta los registros, ¿sí? Registro de monitoreo, registro de aplicaciones de fitosanitarios, registro de fertilizantes, registros patrimoniales también, registro del personal, registro, inspecciones también de las partes de las instalaciones, los depósitos, todos estos tipos de registros que se los hace, digamos, a mano, los registros obviamente tienen que ser registros claros, sencillos, que fácilmente la persona, en este caso, por ejemplo, el capataz o el administrador que tenga acceso al mismo, tiene que fijarse rápidamente y fácilmente, que no me dificulte, digamos, estar buscando algo, sino que fácilmente esté claro que en tal fecha se hizo la aplicación de tal fitosanitario, en tal fecha se fue al lote, se hizo tales monitoreos, se encontró tantos enemigos naturales, tantos amigos biológicos también, y tantas plagas principales, secundarias y terciarias, o sea, y también hay que hacer un registro, un control obviamente de las maquinarias, de los tractores, las horas trabajadas y demás. Todo esto, todos estos registros, todos estos controles que se hacen, todo esto suma, digamos, en lo que es la etapa del control, que es la que habíamos visto acá. Situación actual de la empresa, ahí. Porque yo de acuerdo a eso, ¿sí?, y al diagnóstico y demás, voy a saber si se están cumpliendo todos los objetivos y metas que me propuse en la planificación. Bueno, y después acá tenemos cómo será, bueno, acá les quería preguntar, ¿usted qué opina? Acá tenemos dos organigramas, ¿sí? Tenemos dos organigramas y les quería preguntar, ¿ustedes qué opinan acá? ¿Cómo sería la comunicación en el primero o en el segundo? ¿Cómo sería, digamos, el control? En el primer organigrama, el que está acá, ¿cómo sería, digamos, el control? ¿Ustedes qué opinan? ¿Al gerente, al productor, al jefe, al director y demás? ¿Les parece que es accesible, es fácil poder controlar esta cantidad de gente? Y con respecto al segundo, lo mismo. ¿Hola? ¿Usted qué opina? Sí. En la primera sería que se comunicarían todo con el cargo máximo, es decir, del empleado al empleador. Sería así. Y en la segunda se ve que esto está, en este caso los empleadores se comunicarían a un jefe y el jefe recién se comunicaría al cargo más alto. Claro, sí. Entonces, en el primero, el control acá sería en un tramo corto, o sea, se le dificulta, tal cual usted me dijo, profe, acá se le dificulta, porque si bien, como usted dijo, hay una buena comunicación, ¿verdad? Nos fijemos que hay un contacto directo entre el empleador y el empleado, ¿verdad? Sí. Pero el control se le dificulta, porque tiene muchas personas a cargo. Como habíamos dicho anteriormente, es complicado, no puede saber, digamos, qué hace esta persona, qué hace la otra y demás. En el caso segundo, es tal cual usted lo dijo, es así. Acá vemos que la comunicación llega más tarde. Fíjense, en el último nivel jerárquico, la comunicación va a llegar más tarde, o sea, no va a ser tan rápida ni fluida como en el primer organigrama, que acá tenemos que la comunicación va directa entre el empleado y el empleador. Acá no, acá, digamos, va por nota, veo que hay mucha burocracia y demás, si hablamos, digamos, de un organigrama educativo o otro. Y aparte, el tramo del control acá va a ser largo, o sea, acá le va a ser, digamos, más fácil, digamos, controlar. ¿Por qué? Porque él está delegando funciones a los subordinados que se encuentran en el segundo nivel jerárquico. Y a la vez ellos
le delegan al tercer nivel jerárquico, así sería. O sea, ese, digamos, el control sería más difícil en el primero que en el segundo, si bien la comunicación sería más rápida. Exactamente. Sí, bien. ¿Está claro? Sí. Yo creo que tiene cada uno de los tramos tiene su ventaja y desventaja. En el tramo corto, la ventaja es que va directamente, digamos, al jefe o el que esté arriba en la cabeza, y la resolución de problemas es más rápido. Principalmente yo como ingeniero lo veo generalmente en tramos cortos. Lo que sucede en el campo es el tramo corto. Generalmente pasa algo y siempre va al jefe o al dueño del productor lo que se va a hacer. En cambio, en el tramo secundario es más educativo, o es una empresa grande, ya digamos empresarial, podríamos decir, ya no a pequeña escala, sino a gran escala, y ahí sí andaría bien el segundo tramo. Depende, yo creo, depende del contexto y dónde estoy, digamos, en qué tipo de empresa estoy trabajando, puedo usar los distintos tramos, ¿no? De mi punto de vista como ingeniero. Sí, está perfecto, profe Carlos, Alberto. Sí, pero sí, está bien, pero sin irnos, digamos, al tema, acá en el primer organigrama, con respecto a la delegación, digamos, de funciones, fíjense que nada más, el que está, digamos, el gerente, digamos, el productor es el único que, digamos, tiene la máxima autoridad. En cambio, en el segundo organigrama, acá vemos que delega funciones. O sea, no va en el segundo, digamos, al delegar funciones, en el segundo nivel jerárquico, ellos van a controlar. En cambio, en el primero, no controlaría, y son muchos recursos humanos. Es eso, digamos, lo que le quería, digamos, pero está perfecto su acotación, está bien. Bueno, y después, para terminar, vamos a ver un videíto también que encontré de 10 minutos, que está muy interesante, y es más que nada para tratar de cerrar estos temas del control, la ejecución y la organización. Y después vamos a hacer unas 3 preguntitas, ¿sí? Ahora vamos a ver el video. Ahora, ¿me avisan si es que lo ven al video, por favor? Ahora conoceremos sobre un trámite necesario para lograr la certificación en buenas prácticas agrícolas. Con la asesora Carolina Osorio, resumiremos una auditoría interna, una revisión en la que se puede saber en qué punto de buenas prácticas se encuentra la producción agrícola. Nosotros vamos a realizar la inspección interna del predio para verificar el cumplimiento de los requisitos de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, Wilson, entonces vamos a proceder a realizar la inspección interna. Vamos a mirar la finca en qué porcentaje de cumplimiento está con los requisitos de las BPA. Vamos a iniciar primero con las visitas a las instalaciones para mirar cómo está su distribución y si cumple con los requisitos. Luego procedemos a campo a entrevistar a los trabajadores. Y por último volvemos a este lugar, miramos los documentos y los registros que se llevan de las actividades. Entonces iniciemos con la visita a las instalaciones. Bueno, a continuación procedemos a revisar el cuarto de agroquímicos para mirar cómo está según los requerimientos de las buenas prácticas agrícolas. Se revisa que los insumos en polvo se encuentren en la parte de arriba, los insumos líquidos en la parte de abajo y que estén separados según el tipo de producto. También se inspecciona que tengan el kit de derrames completo, con la escoba, el recogedor y el material absorbente.
Ahora se toma uno de los productos en el inventario. El producto elegido se busca en la lista de los registros de la bodega de agroinsumos y se verifica que la cantidad que tenga el recipiente sea la misma que se lleve registrada en los documentos. Se revisan los avisos con la información en caso de emergencia, los equipos de medición y las señalizaciones. Además, se demuestra cómo se hace el triple lavado a los recipientes de los agroinsumos. Esta finca tiene dentro de su bodega de agroinsumos una ducha para ser usada en caso de emergencias tóxicas. En esta se debe revisar que sí tenga suministro de agua. La auditora le comenta al administrador de la finca que la caneca azul que contiene agroinsumo no debe estar en contacto directo con el suelo. Debe ir montada sobre una estiba plástica o de algún material no. Bueno, Wilson, dime en esta área qué realizan. Este es el centro de acopio de la fruta, la cual es preclasificada para ser enviada a la planta exportadora. Ah, ok. ¿Y estas canastillas son para qué? Aquí tenemos las canastillas que son con las que traemos la fruta de campo hasta acá y en estas mismas canastillas la enviamos a la planta exportadora. Ah, ok. ¿Y cada cuánto le hacen la limpieza y desinfección de este empaque? Estas canastas las lavamos pre-cosecha y después de la cosecha la estamos lavando. ¿Y con qué producto las lavas? Con un amonio cuaternario. Ah, ok. Aquí te falta continuar estivando el material. Sí, faltan unas cuantas estivas. Ah, bueno, entonces después de que cosechan la fruta, ¿en qué la traen para acá? El administrador le muestra a Carolina que las canastillas que se llenan con el fruto se transportan gracias a estas carretas. Bueno, Wilson, ¿y el personal que trabaja en esta área, qué cuidados debe tener? En esta área debe tener los siguientes cuidados: lavarse las manos antes de ingresar y tener las uñas cortas. Debe tener la ropa limpia y tener el cuidado de no comer, no fumar y no beber en esta área. Bueno, Wilson, después de que el trabajador realiza la fumigación, ¿qué es el paso a seguir después de terminarla? Después de ellos llegar de campo, ellos vienen a este cuarto donde lavan sus equipos de protección personal, lavan su ropa y se duchan para ya salir bien hacia sus casas. Okay. Miremosla entonces cómo está. En esta habitación se revisa el acceso al agua. Se revisa que el botiquín tenga tapabocas, curas, algodón, un cuello ortopédico, agua oxigenada, guantes quirúrgicos, un tapaojos, gasa y agua purificada. En la ducha se revisa que tenga suministro de agua. Bueno, Wilson, ahora muéstrame dónde almacenan las herramientas. Este es el cuarto de herramientas, Carolina. Lo miramos. En la bodega de herramientas se revisa su estado, que estén en un lugar seguro y que se mantengan limpias después de las labores. Ahora se dirigen hasta la habitación donde se almacenan los fertilizantes. En este cuarto, como en la bodega de agroquímicos, se debe revisar que los inventarios de cada uno de los fertilizantes concuerden con lo que se lleva en los registros. Para comprobar esto, se elige uno de los bultos con fertilizante y se pesa para comparar el dato con los registros. Después de esto, se revisa la zona con las canecas para manejar los residuos. Se debe tener un recipiente para los reciclables, los inservibles y los residuos orgánicos. Bueno, Wilson, ahora muéstrame las áreas de bienestar para los trabajadores que tienen acá en el cultivo. Acá en la finca en el momento contamos con un área de comedor, que es como la estás viendo acá. La idea de Frutigreen es realizar varios puntos de estos en toda la finca.
y las unidades sanitarias. Tenemos 3 unidades sanitarias en todo el cultivo y cerca de esas unidades van a quedar comedores también. ¿Y las unidades sanitarias tienen pozo séptico? Son con todas las normas, cumplimos las normas ambientales con el pozo séptico y con sus campos de filtración. Esta es una de las unidades sanitarias que hay en campo, acá en la finca. Estas son de bienestar para el trabajador, las cuales cuentan con sanitario y lavamanos. Lavamanos tiene para jabón y las especificaciones de cómo se deben lavar las manos. Ya el segundo paso de la inspección interna es verificar en campo las labores que se realizan, en qué condiciones se hacen, cómo está el estado del cultivo, cómo se protege y se conserva el medio ambiente. Ya uno empieza a mirar en la parte de los nacimientos de agua, cómo el predio conserva estas fuentes de agua. Vemos los taludes que hay en la carretera, que los están empezando a proteger con maní forrajero. Cómo hacen el control de malezas para evitar la erosión y compactación. Eso es lo que se verifica pues en campo. También ya en campo hacemos lo que son las entrevistas a los operarios que trabajan en el cultivo, para entrevistarlos y que ellos nos cuenten cómo hacen las labores y qué elementos de protección utilizan para evitar accidentes laborales. La auditora observa las zonas para la protección de bosques, el medio ambiente, los nacimientos o pozos de agua, los cultivos y la protección del suelo, que como en el caso de esta finca, lo hacen cubriendo el terreno con maní forrajero. Bueno, don Ovidio, cuénteme usted qué labores realiza acá en el cultivo. Pues oficios varios como es todo lo de sierva, plateo, cosecha y fumigación. Cuando le toca realizar la fumigación, ¿qué cuidados debe tener? Con todos los implementos de fumigación como es el impermeable, el casco, careta, guantes y botas. ¿Tienen de pronto en el cultivo o en las instalaciones procedimientos que les indiquen qué hacer en caso de accidentes? Pues también hay implementos en ese sentido. Y después de que termina de realizar la actividad, ¿qué es el otro paso a seguir? Llegar al punto donde se colocan todos los implementos y lavar todo lo que es en la estacionaria, luego lavar los impermeables y ya nosotros a la ducha. Don Ovidio, y en la actividad de cosecha, ¿qué cuidados deben de tener para realizar la labor? Lavarnos las manos bien lavadas, las canastillas también deben de estar bien lavadas y no lavarlas si están sucias. Y ya luego dirigirnos al área de corte y luego colocar las canastillas encima de un plástico para que no hagan contacto con la tierra. Y ya luego ya de ahí se traslada al área de donde a la bodega, donde ya se va a seleccionar. Bien lavadas las manos, las uñas también bien cortaditas y así todo bien aseadito. Y si se encuentran enfermos en ese momento, ¿qué deben hacer? Pues debe hablar uno con el jefe y decirle, explicarle para no meterse uno a la bodega a cosechar así, porque puede uno transmitir virus a las otras personas. Don Ovidio, ¿por qué cree usted que es importante trabajar bajo los parámetros de las buenas prácticas agrícolas? Pues porque protege el buen ambiente, nos protege, pues protegemos el trabajador y se protegen los consumidores. Bueno, Ovidio, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien y mucho gusto. Ya por último nos dirigimos a la oficina a revisar documentación y registros para mirar cómo está la finca en el cumplimiento total de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, Wilson, ahora vamos a proceder a hacer la lista de chequeo.
para mirar el cumplimiento de la norma, con lo que vimos en campo, con la entrevista a los trabajadores y con lo que miremos acá de la documentación. Dentro de la lista de chequeo tenemos unos puntos que son de cumplimiento mayor, que los tenemos que cumplir al 100%. Tenemos los puntos de cumplimiento menor, que los tenemos que cumplir en un 95%. Y tenemos otros puntos que son de recomendación, que son más de opción de mejora para la finca, que no suman ni restan al momento de la evaluación final. Entonces, iniciemos, muéstrame el plan de manejo ambiental de la finca. Plan de manejo ambiental. Bueno, Wilson, dime más o menos de qué consta este documento. El plan de manejo ambiental es de conservar las aguas, conservar los bosques nativos, la flora y fauna, y también de tener buenas coberturas en el cultivo. La norma Global Gap posee 236 numerales para la revisión de BPA. A esta finca se le aplican 183, pues no todos los números aplican, como por ejemplo el numeral que pregunta si el productor produce su propio material de propagación. Esto no aplica para esta finca porque ellos lo compran en vivero certificado. Se suman las calificaciones. Cumplen pueden ser mucho mejor. Bueno, ya después de revisar el plan de manejo ambiental, proseguimos con revisar otros documentos, como es el panorama de riesgos laborales, el plan de acción en caso de accidentes, y también revisamos los registros que se tienen que llevar de cada una de las actividades, el registro de fumigación, de fertilización, de cosecha, inventarios de insumos. Y ya después de revisar toda la documentación y registros, nos dirigimos a la lista de chequeo del computador para registrar la información y ver al final el cumplimiento que tiene la finca en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, y ya con el resultado obtenido proseguimos a corregir las no conformidades encontradas para poder solicitar ya cuando la finca esté en ¿Ya cerré? ¿Sí? Bueno, más que nada era para... ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo dejo de presentar? Bueno, visto el video, más que nada era para que vean, digamos, en este... digamos. Sí, Carlos, te vamos a pasar el video. Ese video lo vamos a subir hoy a la plataforma. Es muy interesante y me agrada mucho que les haya gustado. Quería preguntarles a ustedes, digamos, qué controla la persona y qué nivel jerárquico ustedes pueden observar en ese video, y qué tipo de planificación, aparte de la planificación agrícola, habla también la profesional. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Sí, profe. Quería preguntarle qué controla usted. Es la señal, debe ser, ¿no? El delay, papá.
Sí, usted que observaron, ¿qué nivel jerárquico pudieron observar? Hubieron algunos niveles jerárquicos, no se pudo observar todo. En el video completo se observa, digamos, con más detalle los niveles jerárquicos. No sé si ustedes han tomado atención a eso, si me pueden decir un poquito. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, te escucha bien, profe. Bien, bien, profe. ¿Qué nivel jerárquico pudieron ver y qué controla la profesional y qué tipo de planificación hay aparte de la agropecuaria, ¿no? Que es la que ella está? Bueno, estaba esperando que hable otro profesor, pero bueno. Básicamente, digamos, se puede ver el orden jerárquico como el encargado, la persona que recibe, digamos, a la ingeniera agrónoma, o el encargado que va a supervisar, digamos, recibe y bueno, le empieza a observar, digamos, todos los reglamentos de la BPA, de acuerdo a la resolución conjunta, establece lo obligatorio, digamos, en cuanto a los requisitos, digamos, ¿no? Y está muy bueno el video porque establece todos los controles que se deben llevar a cabo, digamos, de acuerdo a la resolución obligatoria en cuanto a fertilizantes, productos químicos, la documentación obligatoria, la manipulación de los productos. Así que se puede ver un control muy bueno de parte, y lo hace el SENASA y todo, obviamente, que la encargada viene y empieza a controlar en cada sector si se está cumpliendo Como los usted controles adecuados. Así es. Y se puede claro. ver el orden jerárquico, Aparte de, el encargado, después está el peón o el trabajador que también le hacen una entrevista y ahí se puede ver el orden jerárquico. Hola. hola, ¿me escuchan? Parece que se perdió la comunicación. Hola. Hola, sí. Sí, se escucha. Como que se cortó, ¿no? La comunicación. Sí. Hola, se escucha entrecortado. Sí, bueno, para resumir, nos queda sin señal. Sí, como dice el profe Velázquez, es tal cual, o sea, se ven los niveles jerárquicos en el video completo, que lo vamos a subir a la plataforma, ahí se ve completamente, se lo ve al jefe, digamos, ¿no? Al superior, que tiene el nivel jerárquico número 1, el que tiene la mayor autoridad, mayor responsabilidad, se lo puede ver. Y aparte era más que nada para saber los tipos de controles que se hacen y la planificación, que no solamente una planificación agrícola, sino que también la técnica se encargaba de ver, digamos, a través de registros y demás, si se están cumpliendo, obviamente, aparte de las BPA, la planificación ambiental, porque hay planificación ambiental también, porque ya observa si se están protegiendo las orillas de los ríos y demás. O sea, es más que nada para ver eso, ¿sí? Entonces, aparte de la planificación, aparte del control que ella hace y del nivel jerárquico, ¿sí? ¿Me escuchan? Una pregunta, ¿lo que hace la agrónoma es un control externo? Sí, es un control interno que ella hace. Ok. Para ver si está todo en regla. Hola. Sí, hace un diagnóstico. No sé si ustedes se fijaron que entrevista a los peones, los entrevista. Así es, sí. Todo eso está involucrado, digamos, en el proceso administrativo. Era más que nada para hacerle ver que todo está relacionado con todo y la importancia de los registros, ¿no? Cuando puedan fijarse en la plataforma, lo vamos a subir el video completo, porque ahí durante los primeros 7 minutos se habla, digamos, de los registros. Habla bien de los registros que se hacen, de fertilizantes, de monitoreo, que está todo registrado. Y en este caso, ¿ustedes cómo piensan, digamos, la última pregunta de la organización? Porque
para que haya un buen control, la organización tiene que estar lo más clara posible y lo más ordenada posible. En este caso, de lo poco que vieron, ¿ustedes cómo piensan que es la organización? ¿Cómo es el control ahí? ¿Es fácil? ¿Es difícil? De acuerdo al video que vieron ustedes, o sea, si estaba todo, digamos... ordenado. Claro, Ordenado, ya que cuando se realizaba el control iban por las partes, verificando todas las partes. Claro, sí, o sea que el control es más fácil hacerlo, porque está todo, como profe Francisco comenta usted, está todo, digamos, como que ordenado, o sea, digamos, está todo bien, más fácil, es fácil ir, capaz fijándose en el organigrama se puede fijar bien detalladamente que está todo, digamos, en orden. Claro, ¿Sí, profe César? En realidad hay un registro bien a través de las diferentes carpetas que mostraban. Le pedí una cosa y ya el administrador le mostraba. Se nota que hay un... Sí, no se escucha bien. De todas las actividades que se hacen, tanto escritas como... Claro, están todas... sí. Sí, está todo registrado, lo tienen todo, digamos, en archivo, todas las cosas que hace, que se encargan de hacerlo los superiores, digamos, capataz, administrador y demás, está todo, digamos, registrado y ordenado, cada uno tiene su actividad, su función, su rol dentro de la estructura organizativa de la empresa, y tiene sus subordinados si es que los tuviese, y sabe a quién se tiene que dirigir. Porque hay una parte, la ingeniera le pregunta, en el caso de enfermarse, el peón le pregunta al empleado y él dice que si se enferma le dice al jefe, o sea que él sabe bien a quién se tiene que dirigir. ¿Sí? Sí. Bien, más que nada era para redondearles el tema ese, ¿sí? Sí, es más que nada para redondear el tema ese, digamos. Sí, profe, ¿quiere decir algo? Sí, se ve que en el video la empresa esta ya tiene todo sistematizado y todo administrativamente ya lo tiene organizado también. Se ve que cuando le hace la entrevista a la ingeniera al jefe o al supervisor, no sé quién es al que le está haciendo, inclusive hasta para los propios trabajadores tiene todo organizado, dónde van a almorzar, todo. Se ve que es una empresa que ya tiene experiencia en la organización y el control. Claro, exactamente, sí, tal cual, profe, comparto, es así. Sí, está todo bien organizado, solo sí, ella creo que le da una propuesta, una sugerencia, porque de último de hacer el control, ella tiene que hacer una sugerencia y demás, si es que las hubiese o no, y corregirlas, si es que las hubiese o no. En este caso era la parte del almacenamiento, creo que era de los fitosanitarios, que tenían que estar en una estiva, ¿sí? Para evitar, digamos, digamos, en el caso de que haya pérdidas y demás en el bidón, y eso, nada más, es tal cual. Bien, bueno, no sé si alguien quiere acotar algo más, así vamos terminando. Ya la próxima semana sería el último encuentro donde vemos las nociones básicas de la contabilidad, eso ya, digamos, es una clase cortita, más cortita, así que vamos cerrando, así que... vi que algunos han presentado los trabajos, bueno, les sugiero que mientras puedan participen en los foros, hagan las actividades, que son más que nada son para pensar y más que nada es eso, así que bueno. Bueno, así que le agradezco mucho la participación y la incorporación y la retroalimentación de conocimiento, ¿no? De saberes de ustedes y los míos. Así que bueno, hasta la próxima semana, profe, que le vaya lindo. Van a estar todos los videos en la plataforma, ¿sí? ¿Me bueno, escuchan? estamos viendo. Bien, hasta luego, profe, que le vaya lindo. Sí, Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Una consulta. Sí,